buenos días, estimadísima fonaudiencia. Mi nombre es Bruno Contenti, soy actor, director, dramaturgo. Estoy acá para ayudarles a potenciar su creación. En este sentido, este es mi primer episodio. Me interesa estimularlos y ayudarles a, específicamente a aquellas personas que se desenvuelven en artes escénicas, a que puedan desarrollar sus potenciales y destrabar su creatividad. Para este episodio en específico estoy trabajando con un concepto que puede parecer de esoterismo liviano, pero bueno, vamos a llamarle como esoterismo creativo por ponerle algún título extraño, pero es un concepto que en realidad lo estoy robando directamente, ojo, no sé, ni siquiera diría que estoy tomándolo prestado, porque el título de esto sería circuito enneagramático. En mi plagio le estoy poniendo 9 cardinales de creación. El original, esto es de Darry Lanka. Darry Lanka es un canalizador, por lo tanto, para quienes estén al tanto de qué se trata esto de canalizar, son personas que básicamente se predisponen a que distintos espíritus posean sus cuerpos y puedan ser voz de alguien más. En este caso no vamos a canalizar, pero puede ser que canalices algo de tu interés de creación. En ese sentido puede estar bueno. En realidad, ¿hasta qué punto no es una canalización todo lo que hacemos? Que estamos canalizando ahí del inconsciente colectivo. ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe? No se sabe. Bueno, entonces, cuando te tranques en un proceso creativo, hay muchas formas de hacer estos procesos, como que a veces son de ingeniería reversa, a veces tiene que ver como, bueno, justo me tranqué en esta escena, qué es lo que estaba pasando antes, qué es lo que va a pasar después, y si es en la escritura. Pero vamos a hablar de la creación en general. Vamos a tratar de definir esto de las cardinales creativas a partir de una frase, la frase de Darry Lanka, de Bashar. Vamos a hablar que es Bashar. Bashar es esta entidad que canaliza a este señor. Es una entidad, es un grey alien, es un alienígena gris, y el tipo está así y bueno, y habla, y dicen que le midieron las ondas gamma del cerebro y que está como en un estado totalmente alterado. Bueno, maravilloso, a mí me parece maravilloso. La cantidad de data que tira es como es alucinante. Y bueno, en este caso pensé, ¿por qué esto nunca se ha hablado de esto, no se ha llevado a la creación? Porque puede estar interesante. Y el tipo usa símbolos fenicios para describir este circuito, que tiene que ver como cuál es el propósito de vida en uno, o bueno, yendo por ahí, ¿no? Por ahí capaz. Las 9 cardinales serían a partir de la frase de lo que dice Darry Lanka, que es la frase es algo así como: desde el ser interno, a través de la vista, del sonido, del tacto, se manifiestan las emociones, que son caminos, ventanas y puertas a lo desconocido, lo cual nos lleva de nuevo a nuestro ser interno, o sea, 10. Si contás, ¿no? Desde el ser interno, a través de la vista, del sonido, del tacto, se manifiestan las emociones, que son caminos, ventanas, puertas a lo desconocido, que nos lleva a nuestro ser interno. Tenés 10, 9, porque repetís el mismo, su circuito se cierra. Circuito Monza, dale para adelante, pim, pim, pum, pam, pam. Entonces, semilla, esa parte de la materia personal que dice el ser interno. ¿Qué es el ser interno? Y bueno, es como el llamado de la acción. ¿Por qué hago lo que hago? La pregunta más candente que viva en vos. ¿Cuál es el corazón o la semilla de tu obra? ¿Cuál es, hacia dónde te está moviendo tu instinto a hacer las cosas? ¿Hacia dónde te está moviendo tu intuición? Hay cosas que están muy ligadas a eso que es como lo más puro en vos, o esas cosas que parecen que son como más de espontaneidad y no tanto que estás tomando prestados de otros lados, sino que es lo espontáneo. Y bueno, creo que también tiene que ver con un poco esto de la filiación, la herencia artística que uno pueda tener, ¿no? Desde donde uno está
mamando todo esto que mamó del universo y de la gente que querés y terminás hablándole en algún punto a eso. Esa parte que tiene que ver con el deseo, ¿no? Porque si no partís desde el deseo, ¿desde dónde partís? Capaz que el deseo es reivindicar algo, ayudar a alguien, a algo, denunciar. Pueden ser muchas cosas el deseo. Te hartaste y querés hacer una obra que hable sobre la mierda que es el mundo, no sé, o al revés, te enamoraste y querés decir qué fascinante que es todo esto. Bueno, pero es el deseo, ahí donde aparece el deseo, aparece esa semilla que es la materia personal o el ser interno, ¿no? Es que es el motor que va a movilizar la creación, es el motor que va a potenciar el desenvolvimiento de algo que después va a volver. Cuando termines de hacer todo ese viajecito, vas a volver a eso y verlo con otros ojos. Quizás algo del viaje del héroe y los 12 pasos de Campbell puede estar ahí, pero ponele, vamos a dejarla por ahí. Por ahí. Eso es la semilla o la materia personal o el ser interno. Después habla de lo visual, ¿no? De la vista. Y la vista, por lo menos a mí me pasa que a partir de un concepto, lo primero que uno empieza a tener son como imágenes. Y siempre está bueno generarse como estas plataformas de, referencias visuales, ¿no? Pongamos un montón de referencias visuales sobre esto que está, porque es como literalmente es la forma de que las cosas tomen forma. La manifestación en formas hace que vos después puedas ir concretando y encontrando líneas, colores, texturas, luz, relaciones espaciales, arquitecturas, imágenes, foto, todo esto que hace que fotografías, pinturas, todo eso te sirve a la hora de querer presentar un tema. Es como lo importante de poder darle imagen. Esta idea de abrir los ojos por primera vez y el sentido de primeridad es como un sentido tan inmediato el que tenemos con la vista. Todas las referencias visuales que vos puedas adquirir siempre son bienvenidas para la creación. En un primer estadio, cuando ya sabes por dónde querés ir, vayamos por lo visual. Lo sonoro. La sonoridad, el sonido y la música. Hay un libro muy interesante de Mirko Messia que se llama Puntos de Oído y que no lo dejo de recomendar porque tiene que ver con esto de... Creo que él hace un juego ahí con un libro que es muy conocido de teatro que se llama Viewpoints de Anne Bogart y lo toma como, ¿por qué viewpoints y no puntos de oído, ¿no? Y ese es el juego de palabras, pero él hace una serie de entrevistas y como conversaciones con distintos referentes de la dirección teatral y de los autores del teatro argentino, y es sobre todo sobre la composición, sobre la música y los sonidos, y creo que ahí, esto es un tema que me resulta súper fascinante, súper fascinante, de que hay a veces en las obras siempre hay, incluso en la palabra mismo hay una, valga la redundancia, es la dramaturgia, pero la dramaturgia sonora hay formas de informar, de más capas, de decir más cosas con el sonido de lo que uno piensa, y hay cosas incluso y ahí hay como, sí, puede ser, son muletas para los actores, para potenciar su actuación en algún punto, para producir determinadas experiencias emocionales, por supuesto, el melodrama está, por supuesto, me encanta, y no está mal, y es más, es necesario saber de música y del sonido y del ritmo y de la armonía
y de cómo las repeticiones y los ciclos sonoros también generan cosas. O sea, acá entra, en este apartado de lo sonoro, entra la palabra, entra la música, entra el sonido, el espacio acústico, la resonancia, los volúmenes, las intensidades, el silencio. Es un vasto universo. Pero bueno, una vez que vos tenés como las ideas visuales, y bueno, también naturalmente van a empezar a surgir también las ideas sonoras, así que la música ahí se va a empezar a incorporar. En fin. En tercer lugar tenemos el contacto, que como contacto yo diría que también es la interacción, es como cómo interactúan dos partes o más partes, pero siempre la interacción se empieza dando por dos partes. Y creo que hay como otro lugar que tiene que ver con el sentido áptico. ¿Qué es lo áptico? Es como lo que nos permite, es como tiene que ver con el sentido del tacto, pero es como lo que nos permite decodificarlo por dentro del cuerpo. O sea, por ejemplo, si yo estoy con ojos vendados y me muevo en una silla de ruedas, esa sensación del movimiento puedo decodificarla como en narración también. Es como una cosa loca, pero es como la montaña rusa. Incluso creo que el cine pretende con la cámara a veces jugar con el sentido áptico. Pero bueno, no me voy a detener esto porque de verdad no lo sé, no soy para hablar de esto. Pero sí puedo hablarles de que la atmósfera, o sea, la densidad, la humedad, el paisaje olfativo, incluso dentro de lo sonoro, las vibraciones, todo esto, la proximidad entre los cuerpos, el calor o las formas en las que uno puede construir un mundo y generar densidades distintas en el ambiente, eso también es parte de este sentido del contacto. Y bueno, y ahora que tenemos la presencialidad yo creo que este es un sentido que se va a potenciar cada vez más, porque es como casi te digo que va a ser casi una obligación para el teatro del siglo post 2020, post pandémico, y te va a empezar a demandar más de esto porque nos va a comer el metaverso y creo que todo va a ir hacia ahí también un poquito, ¿no? Hasta que llegue el sexo virtual y todos terminemos metidos en la Matrix de eso. Pero bueno, ahí como entendiendo un poquito qué pasa por lo atmosférico, por la proxemia de los cuerpos. A mí me gusta jugar con un concepto que es el de quinta pared, que hay como, sí, hay una cuarta pared que está entre el proscenio y el público, la audiencia y el proscenio del escenario. También hay una quinta pared que es el cuerpo del público, es una quinta pared, y que hay que saber cómo maniobrar con eso, porque las corporalidades a veces admiten y a veces no, y a veces tenés que tener cuidado con esa cosa que hacen los números de Broadway que bajan, los tipos se meten entre, se mete conmigo la actriz, se me sientan arriba y como me toca y todo eso, es como, no, quedo yo expuesto y no tengo ganas. Es como hay que tenerlo con pinzas, ese nivel de interacción, porque nunca sabes qué puede pasar. Bueno, las emociones. Entonces habíamos dicho estas primeras 4, que son desde el ser interno, a través de la vista, el sonido y el tacto. Esto como perfila una suerte del yin que voy a entrar ahora. Esas 4 son como las más claras como para... Bueno, aquí si quiero exponer de qué va esta obra, te voy contando qué es lo que pasa como a nivel estético, ¿no? Te hago una presentación estética, estos son... Y vas como tomando así. Ahora entramos en otro campo que es como... Ya tiene más que ver con lo narrativo, quizás hasta tiene más que ver con
con el circuito, con la historia, o capaz que con el viaje que podés emprender a nivel creativo. Está esto que son las emociones. ¿Qué carajo son las emociones? Las emociones son energía en movimiento. Hay distintos grados de familias emocionales que podemos distinguirlas. En actuación casi siempre esto es como debería ser el ejercicio del actor, entrenarse en la gimnasia emocional. Eso creo que era Appiah quien decía esto, o Gordon Craig, ya no me acuerdo muy bien. Pero había uno de estos célebres pensadores de las artes escénicas que hablaba sobre la gimnasia emocional. Seguramente también Meyerhold hablaba sobre esto ahí, como la improvisación, o también lo ves en Mushkin, ¿no? Que ponía estos ejercicios donde ponía mapas de emoción, y los ponían los actores a caminar y a producir inmediatamente esa emoción y saltar de una emoción a la otra. Una cosa es la producción de las emociones a nivel escénico, y otra es la producción de las emociones del lado hacia el público al que apuntás, ¿no? O sea, cómo generás arcos emocionales en tu trama, o cómo vos podés medir que en tu historia hay momentos altos, climáticos o densos, bla bla bla. Bueno, es como toda la arquitectura emocional tiene que ver como el manejo de las aguas o de las pasiones en el escenario, y siempre está eso, ¿no? Los conflictos son lo que produce que alguien se identifique o no. Acá como que puedo abrir como una puerta y decir, yo puedo decirte cómo trabajar las emociones con los intérpretes, o cómo trabajar las emociones con el público, y esos son o con la audiencia, y esos son como canales completamente distintos, que es algo que mucha gente cae en el error de que necesariamente tenés que generar como el espejo. Entonces yo entiendo que uno cuando ve a alguien emocionarse en escena es como puedes emocionarte con eso, pero también me hago la pregunta inversa y digo, ¿cómo puedo generar que alguien se emocione sin que haya un ápice de construcción fenotípica de la emoción en la interpretación de alguien en el escenario? Bueno, ¿cuál honesto sos también a la hora de crear? Me parece que también cuánto de tus propias emociones investiís, no sé si es una palabra, en tu creación. Temporalidad. Bueno, el tiempo es el camino. Ahí donde decía, desde ser interno a través de la vista, el sonido, el tacto, se manifiestan las emociones, que son caminos. Naturalmente en ese vaivén de las emociones vas a tener que trabajar con el tema del tiempo y los niveles del relato, o el flujo del relato en función de determinadas unidades. Esto es como el Meyer, más que Meyer, es Stanislavski básico, ¿no? Unidades y objetivos, y qué sucede, y cómo puedes hay un señor que se llama David Ball, que escribe un libro que no tiene traducción en español, que se llama Backwards and Forwards, y el tipo trata esto como un relato puede ser entendido de atrás para adelante y de adelante para atrás. Y que si vos querés destrabarte también ahí en ese sentido, tenés que revisar, bueno, qué es lo que no está si hay algo que no te está funcionando para ir adelante, seguramente es algo que está pasando de antes que no te está catapultando para lo que sigue. Entonces, bueno, ese sentido de la edición del relato, me parece que es donde entra acá, ¿no? El tema del ritmo del relato, y ya no desde los niveles sonoros, sino desde el sentido intrínseco al relato. El tiempo,
Por ejemplo, podemos trabajar desde el flashback, el flash forward, el qué estaba sucediendo antes de que una persona entrara al escenario. Todas estas cuestiones hay que entenderlas y son lo que dan la producción del sentido a un relato, que a veces, si no, esto suele suceder, a mí por lo menos me sucede mucho, que muchas veces la intención que yo tengo detrás de lo que quiero comunicar, o a veces sobrecomunico, o al revés, o me quedo como no dije lo que quería decir, y tiene mucho que ver con esto, de que a veces por no tener la edición justa te pisas el palo, ¿viste? Como decir, a veces hay que saber matar a tus cariñitos. Kill your darlings. Así que bueno, eso está por ahí. La ventana, el siguiente punto es la ventana. Vamos a definirlo como a través de qué veo lo que estoy viendo. Es el lente. Entonces es como ya hay a través de la vasta creación humana, ya hay géneros y hay estilos determinados para las cosas, que ayudan también a entender justamente todo lo anterior, nivel de relato, visualidad, el tipo de expresiones, todo esto, ¿no? Ahora, como está todo casi, entramos como que el género está en un modo licuadora hace rato, y hablo de género desde todo el punto de vista, está en una licuadora. Cualquier tipo de género y estilo entró en el mixer. Es muy difícil y hasta perjudicial a veces ponerse muy exquisito con determinar, bueno, porque esta obra es un grotesco, es un absurdo, o es un... Y bueno, sí, puede ser. A veces ayuda, sobre todo ayuda para niveles de comprensión de relato, más que de relato, de análisis, ¿no? Sobre todo cuando hay que analizarlo a nivel de lenguaje y de técnica. Pero bueno, siempre es un punto de vista y tiene que ver con la recepción. Y lo interesante de esto es que yo puedo decirte que una obra puede modificarse enteramente gracias a una ventana. Totalmente gracias a una ventana. Entonces, quizás hasta el punto de vista sea todo. Quizás hasta la producción del punto de vista sea lo más interesante en algún lugar. ¿Cómo pongo un ejemplo de esto? Y yo qué sé, a mí me encanta ver películas malas, ¿no? Me gusta ver cosas que realmente me parecen muy malas desde todo punto de vista, y por un ejemplo, ponerle que hay un cortometraje que es muy malo, pero trato de ver desde un punto de vista académico, y como si ese hecho tan malo ha sido tan estudiado para que sea malo, que al final pasa a ser bueno, porque son tantas las subcapas de sobreinterpretación que yo puedo hacer sobre un hecho, que de repente eso que antes se veía como, esto es una actuación pésima, capaz que es una actuación súper elucubrada y complejada y complejísima para llevar a cabo. Y bueno, y eso cambia todo. Eventualmente pondré un ejemplo con esto, ¿no? Pero hay muchas formas de hacer que la ventana transforme aquello que vos estás viendo de algo malo en algo muy bueno. Bueno, es el lenguaje, en definitiva. Desde que, por ejemplo, siempre podemos reinterpretar un clásico. ¿Cómo llevas a la contemporaneidad de un clásico? Ahí estás trabajando sobre la ventana del hoy sobre un hecho anterior, ¿no? ¿Cómo se vería hoy esto? Y creo que hay alguien que es muy interesante a nivel de cómo generar esto, es Cindy Sherman. Marianela Morena me compartió este material de Cindy Sherman,
que me parece muy buena, que ella, bueno, ella misma se genera como distintos estilos de sí misma en distintos formatos, como su gran producción es sobre su mismo yo, ¿no? Se autofotografía, pero se maquilla, se va cambiando y le va cambiando. A veces son de épocas o son de estilos de pintura. A veces tenés pintura tipo casi Caravaggio, otras veces tenés unas cosas muy clownescas y grotescas que hace ella, como de personalidades kitsch o payasos. Entonces es súper, su espectro de cosas es alucinante. Pero bueno, ahí sería como un buen punto de partida sobre el estilo y el género en ese lugar. Después está la plataforma, que es como la puerta. La plataforma es cómo yo presento eso cuál es el rubro artístico donde decido presentar. Como estoy hablando en artes escénicas, obviamente ahora estoy hablando como que vas a hacerlo dentro de un escenario, pero andás a ver, viste, cuando ahora que la performance es como bueno, o esto, viste, la plataforma mismo de YouTube es una plataforma de un rubro artístico. Como de dónde quiero, cuál es la mediación del trabajo artístico que quiero hacer, si es un video arte o si es una performance ejecutada por personas o por máquinas, o que si quiero hacer cuál es el rol que toma el público ahí, si esto es un museo, si esto es una obra que te sentás a ver en un teatro, todo eso, ¿no? Y partimos de la base que teatro es espacio para ver, así que bueno, ahí está. Rubros artísticos, mecánicas, dispositivos, umbrales para hacia dónde vas a ir, la experiencia estética, en definitiva, qué es lo que vos querés producir como experiencia estética en aquella persona que vaya a presenciar lo que vas a hacer. Y el estado de presentación o de vivo, ¿no? de lo convivial también puede ser algo que sea interesante, como entender la manifestación artística que tenga eso. El lugar del público tiene mucho que ver cómo estás mediando esa experiencia. Y bueno, por último, y que también está como cerca de ese final, porque habíamos hablado que habían como 4 que son como el yin de la cuestión, y el yang de la cuestión, y estos otros 4 son como el yang de la cuestión, que son el camino, el camino, la ventana, la puerta y lo desconocido. Lo desconocido es lo emergente, lo que uno no se espera que puede pasar. Aquello que sale por poiesis, por el propio desenvolvimiento, porque uno puede tener todo muy planificado, pero esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Hay que prepararse para lo inesperado, y lo inesperado siempre pasa. Y lo inesperado vos podés verlo como un enemigo o podés verlo como algo a favor, que es en qué forma vos integrás eso que es un accidente en tu creación. A veces lo puedes integrar y a veces no, dependiendo de tu capacidad de tu cadera para moverte respecto a esas aguas. Y bueno, eso, el estado de emergencia de la creación es algo que a mí me interesa muchísimo. En realidad por eso creo que por tanto tiempo me dediqué a la improvisación, como estudiar el fenómeno de la improvisación teatral, es algo que me interesa. Las formas de la improvisación, porque uno trabaja en la improvisación pensando que es todo bla bla bla, pero en realidad hay plataformas para que esos acontecimientos emerjan. A veces no emergen bien, pero es como las plantas a las cuales uno riega y no sabe qué puede salir. Pero acá sí entra el tema de conceptualmente el teatro es un espacio que genera comunidades temporales,
Entonces, esas comunidades temporales pueden generar cosas inesperadas y también generan una suerte de identidad frugal de ese grupo de personas que va hacia ahí, y ese fenómeno está bien interesante del teatro, a diferencia del resto de las artes, que es eso de que tienen la posibilidad de lo convivial, ahora lo tecnovivial. Yo no sé, porque como no los puedo ver, esto como trato de producir la actuación de la autenticidad, como si le hablara a mi mejor amigo haciendo esto, te juro. Pero cuesta soltar, cuesta estar en este estado así de placer y de compartir, porque estoy hablándole a una máquina. Y bueno, no estoy acostumbrado a hablarle a una máquina, estoy acostumbrado a recibir cues, cosas que digo, oh, qué bueno, esto que estoy diciendo gusta o no gusta. Así que bueno, en definitiva, lo convivial o lo tecnovivial en este caso es algo fundamental para que surjan eventos emergentes, desde la risa de un espectador hasta la caída de un foco. A mí esas cosas me gustan porque creo que todo el tiempo hay que maniobrar con estas cosas. Todo tiempo. Y que en realidad es como el mensaje, es así la vida. Es así la vida. Y poder entrenarse para eso es parte de lo que nos puede generar placer o displacer muchas veces. Porque uno va con la idea de que las cosas tienen que ser así, perfectas, las visualizas, las genera, tienes todo pensado y de repente, pero nada que ver, y podés ver eso como la oportunidad para dar un salto o hundirte ahí y quedarte ahí como, bueno, esto fue inesperado y ¿sabes qué? Bienvenido sea lo inesperado. Bienvenido sea lo inesperado. Sobre el sentido de comunidad y el cambio de rol también. El cambio de rol de un espectador a un actor, de repente. Porque nunca sabes. Hay mucha locura. y si la obra invita a que eso suceda o no, también depende de ese grado del manejo de eso. A mí me interesa que hayan cambios de roles de los espectadores con los propios actores, es decir, que un espectador pueda pasar a ser actor o actriz. Eso puede suceder. Bueno, así que ahí están las 9 que nos llevan de vuelta al punto de partida, la materia personal. ¿Por qué uno hace lo que hace? La idea sería si el proceso creativo te lleva a responderte esa pregunta. Creo que toda la creación parte de una pregunta. Esto también lo dice Anne Bogart. Y capaz que la pregunta hace que surjan más preguntas y esa puede ser la respuesta, pero la respuesta puede llegar a ser: sigo problematizándome y generándome más preguntas sobre esto, y eso es válido. Pero sí hay un sentido de transformación, y me parece que ahí es donde me gusta hacer hincapié de que nunca quedas ileso o queda todo igual. Creo que fracasar en las artes escénicas implicaría entrar al teatro y salir exactamente igual. Si es algo que no se puede permitir en las artes en este momento, es ese punto, ¿no? Como decir, ¿cómo logro que...? Y no te hablo de que salgas conmovido, capaz que te sales haciendo preguntas, salís recontra quemado o quemada, pero sí importa eso, que algo haya sucedido adentro tuyo que te predispone a ver el mundo con otros ojos. Creo que eso es todo. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias por estar acá y permitirme compartir todo esto con ustedes. Y les dejo un saludo enorme a todas y todos. Muchas gracias por permitirme compartir esto con ustedes y nos vemos en otro episodio. Chao, chao.